Ok, bien, entonces, bien jóvenes, empezamos creando un proyecto, por favor. Empezamos creando un proyecto, recordando que este proyecto básicamente está orientado a crear aplicaciones con base de datos SQLite. Ok, entonces acá Empty Activities, siguiente. Vamos a ponerle acá semana 15. Ok, finish. Bien, hasta ahí está generando toda la estructura del proyecto. Ya, para esta primera parte vamos a ver cómo insertamos datos, ya, cómo insertamos datos y cómo, por ejemplo, hacemos la consulta de esa data. Inicialmente lo vamos a trabajar con datos estáticos para ver cómo funciona el tema de base de datos. Entonces, en el archivo XML, ya, en el archivo XML, vamos a incorporar solamente un text view de ejemplo. Ya, coloca un text view. Ya, a este text view, a este text view vamos a darle un nombre. Por ejemplo, vamos a darle TXT, supongamos TXT resultados. Eso quiere decir que acá solamente en este componente voy a imprimir un dato nada más. ¿Ya? Un dato como una señal que indica que efectivamente hemos procesado ciertos registros. Y ahí solamente como para recordar el nombre que tiene ese componente, en la propiedad text dale lo mismo. ¿Es obligatorio? No, es solamente para recordar el nombre que tenemos sobre ese activity, nada más. Ya, ok. Ya, ahora terminado con él, vamos a ir al proyecto y tal como se comentó en la clase teórica, lo primero que debemos de hacer es crear una clase. Ya, una clase. Bien, entonces para ello, una clase que sirva de conexión o de comunicación entre la base de datos y, en este caso, el activity. Ya, ahora, acá definitivamente hay varias formas, muchos modos de manejar base de datos. No es, en realidad, pues, de repente acá en esta oportunidad lo voy a trabajar de una o dos formas, pero en realidad hay varias formas de manejar datos, varios mecanismos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a elaborar una clase. Ya, a esta clase lo voy a llamar mantenimiento. Ya, a la clase lo llamamos mantenimiento. Ya, ¿recuerdan qué es lo que se maneja acá? Elaborando la clase de mantenimiento, le digo acá, que herede la clase SQLite OpenHelper. Ya, ahí estoy heredando la clase SQLite OpenHelper. Ya, ¿ok? ¿Qué más? Por ejemplo, acá voy a implementar sus dos métodos. Implementar los métodos. Ya, los dos métodos, el método onCreate y el método onUpgrade. Ya, ¿ok? Ya. ¿Se mantiene el error?
Obviamente porque falta implementar su constructor. ¿Ya? Entonces, acá implemento o creo el constructor. Vamos a trabajar para esta primera parte. Miren, hay varias modalidades, ¿no? Acá solamente para empezar con un tema de constructores. Vamos a elegir el primer constructor, a ver. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo primero que vamos a hacer es, al inicio de la clase, vamos a definir una variable que me permita crear una tabla. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, mira, vas a declarar una variable privada de tipo static. Static para que esa variable puedas llamarla desde cualquier aplicación sin necesidad de crear un objeto. ¿Ya? Y por ahí quiero que eso no sea modificado. Final. String. Supongamos acá le digo tabla. ¿Ya? Tabla. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá voy a crear una primera tablita. Acá le digo create table. Creamos una tabla, por ejemplo, empleados. ¿Ya? Empleados con algunos campos. Por ejemplo, a ver, acá, bueno, en realidad hay varias formas, pero por ejemplo aquí, mira, a ver, acá en Android hay una palabra clave, ¿ya? Hay una palabra clave que identifica a un ID, a un campo código. Mira, por ejemplo, así, fíjate, acá le voy a decir _ID. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde sale, por ejemplo, ese ID? Ahorita esto lo vamos a usar, recuerda, ese ID es una palabra clave que hace mención a una estructura, a un campo que tiene que ver con llaves primarias y que sea un alfanumérico. Ya, ID, por ejemplo, acá le digo entero, acá le digo primary key, ya, primary key, y voy a hacer que este ID sea alfanumérico. Entonces acá le digo auto increment. Autoincremento. Autonumérico quiere decir que obviamente nosotros no vamos a tipear el código, sino el sistema lo va a autogenerar. De uno en uno. Ya, eso es el primer campo ID. El otro campo le digo apellidos de tipo text. Ya, coma. Y el otro campo, supongamos, le digo nombres de tipo text. ¿De acuerdo? De tipo text. Text es como en otros gestores de base de datos, es como un varchar. ¿Ya? Paréntesis. Obviamente cerramos las comillas y acá le digo punto y coma. Ya, por ejemplo acá lo voy a lanzar abajo, algo así. Ya, ok, entonces ahí tienes puntualmente el código, una variable tabla que te está guardando el código SQL para crear una tabla. Una tabla con 3 campos, el ID, el apellido y el nombre. Ya, ok. Ese es uno. Dos, por ejemplo, necesito declarar una variable que me permita ejecutar código SQL. Entonces, por ejemplo, tú ves acá definitivamente hay código SQL, pero todo esto el sistema Java, Android lo está tomando como texto, como cualquier párrafo. Entonces lo que yo debo de hacer es crear acá una variable de tipo SQLite Database. SQLite Database, por ejemplo, le digo, supongamos DB. Es con esta variable DB de tipo SQLite Database donde voy a poder ejecutar código SQL. Es decir, que puedo crear mi tablita, puedo insertar datos, etcétera.
Ya. Y miren, acá pues, por ejemplo, en la clase de teoría estuvimos comentando la finalidad de cada parámetro. Y si yo quiero verlo de manera más sencilla, quiere decir que todo esto es editable, pues. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? No entiendo mucho con tantos parámetros acá. Entonces yo le puedo indicar que cuando genere un objeto de la clase mantenimiento, solamente me pasa un parámetro que represente el contexto. Y que el resto no sean valores, no sean variables, sino que sea algo fijo. Entonces puedes editarla, mira. Por ejemplo, ojo, hay muchas formas. Por ejemplo, aquí le digo que este constructor va a tener un parámetro de tipo context, nada más. Por lo tanto, cuando cargo la aplicación, va a llamar a ese parámetro de tipo context. Y acá directamente, es decir, que cuando cree un objeto de la clase de mantenimiento, le voy a pasar solamente el contexto. Pero sin embargo, ¿qué va a hacer este constructor? Repito, cuando yo genere un objeto de la clase de mantenimiento, le voy a pasar solamente el contexto. Por último, también no necesariamente tiene que ser un parámetro. Ahora, ¿pero qué va a hacer ese constructor? Que genere, por ejemplo, quiero que genere una base de datos fija, con un nombre fijo. Entonces acá yo puedo poner el segundo parámetro, puedo poner el nombre de la base de datos. Por ejemplo, acá puedo poner ventas 2020. O como estamos hablando de empleados, mejor vamos a poner empresa. ¿Ya? Empresa 2020. No voy a manejar consultas aún en esta primera parte, 1. O sea, ya no estoy trabajando con parámetros, sino un valor fijo. Con eso le estoy indicando que definitivamente cuando se ejecute este constructor, genere directamente una base de datos con este nombre. Ahora, le puedo pasar como parámetros al crear un objeto bajo ActivityName, también lo puedes hacer. O sea, finalmente hay muchas formas de construir. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, para que resulte más sencillo, nada más le estoy indicando que la clase, el constructor de mantenimiento, tiene un solo parámetro de tipo contexto, de tal manera que cuando genere un objeto de la clase de mantenimiento, le pase solamente un parámetro. Pero obviamente ese constructor, ¿qué va a hacer? Cuando se ejecute, le voy a pasar este parámetro, se va a generar el nombre de la base de datos llamada empresa 2020, aún no manejo cursores y la versión de la base de datos. Listo. Ya, eso es con respecto con respecto a la creación. Por lo tanto, ahí va a crear una base de datos con el nombre de empresa 2020. Ya, ahí va a crear la base de datos. Oye, pero dentro de la base de datos quiero que genere esta tabla. Porque lo primero que corre es el constructor. Entonces, al correr ese constructor va a crear la base de datos empresa 2020. Perfecto, pero luego quiero que genere esta tabla. Entonces, el siguiente paso, acá, a través de una clase, lo que se ejecuta es el método onCreate. Luego del constructor, se ejecuta el método onCreate. Esa es la secuencia. No por el orden que está codificado, sino porque el ciclo o el flujo es así. ¿Ya? El método onCreate, mira. Pongo acá la variable db, este parámetro, ¿no? Este parámetro, punto, acá le digo execute SQL. Y acá le digo que ejecute la variable tabla. ¿Ya? Que ejecute la variable tabla. Entonces, ahí efectivamente estamos indicando de que este código se ejecute como tabla. ¿Ya? Se genere una tablita. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ¿es obligatorio programarla en el método onUpgrade? No necesariamente. Solamente que ese método se lanza cuando en tiempo de ejecución quiero modificar, alterar la estructura de una tabla. Solamente en esos casos. Pero por ejemplo, lo que puedes hacer es lo siguiente. Usas este parámetro, punto, execute SQL. Y acá entre comillas le vas a decir que borre la tabla empleado sí existe.
que borre la tabla drop table, que borre la tabla empleado sí existe, ya. Y una vez borrado, que vuelva a generar a ejecutar la variable tabla, considerando que esa estructura puede cambiar en tiempo de ejecución. Entonces acá le digo dd. Bueno, ya estaríamos desde el método onUpgrade, solamente nos enfocaríamos en llamar al método onCreate. Mira, onCreate, llamo al método y entre paréntesis le digo, por ejemplo, que me pide un parámetro de tipo dd. Ahí está, pues este mismo parámetro. Ahí está. ¿Es obligatorio ese método? En realidad, normalmente es opcional. Porque muy raras veces, en tiempo de ejecución, voy a modificar la estructura de mi tabla. Claro que puede ser, ¿no? Por ejemplo, ahí tú creas una tabla con 3, 4 campos, pero luego, pues, analizando, considero que debo de aumentar un campo más. Entonces, ¿cómo hago para poder modificar, alterar la estructura de la tabla con el método onUpgrade? Solamente ese método se va a lanzar, se va a ejecutar cuando tú modificas en tiempo de ejecución la estructura de una tabla. Si no, si previamente has hecho un análisis, ya consideraste que todos los campos deben quedar tal como está definido, no agregar más, no quitar campos, nada, entonces ese método onUpgrade simplemente lo puedes borrar o puede estar en blanco. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. Ok, hasta ahí vamos. Vamos bien ahí, muchachos. Hola, si se van a tomar desayuno, pasen la voz por favor para también ya bien. Hola, hola, ¿ya estamos? Ya, ok, ya. Ahora, acá, por ejemplo, voy a implementar un método que se encargue de insertar datos. Más o menos algo, una lógica similar como planteamos en la teoría, ¿no? Acá elaboro un método insertando. Ya, ok. A ver, ¿qué quiero insertar? Como ustedes ven, voy a insertar empleados. Pero en la tabla de empleados, efectivamente hay 3 campos. Sin embargo, el primer campo es autonumérico. Entonces, quiere decir que solamente voy a insertar el apellido y el nombre. Ah, ya. Entonces, a través de este método de insertar, le paso 2 parámetros. Un parámetro que represente el apellido y un parámetro que represente al nombre. Ya, ¿ok? Ya. Un parámetro que represente el apellido y un parámetro que represente al nombre. Ya. Y ojo, por favor, ustedes verán en Internet, hay muchísimas modalidades de manejar base de datos. Ya, ¿de acuerdo? Un método bastante práctico que te permite que la aplicación sea mucho más rápida, que no te consume demasiados recursos, es usando una clase de Android que te permite insertar datos en bloque. Es decir, es como un array list en Java. En Java, a través de un array list, tú, por ejemplo, guardabas un conjunto de datos y ese conjunto de datos lo podías guardar de repente en un archivo de texto o lo podías guardar en una base de datos. Algo así, acá existe la clase Content Value. Content Value. ¿Cuál es es decir, que a través de Content Value tienes la posibilidad de guardar una colección de datos.
ya, guardar una colección de datos. Y además, otro tema más importante es que a través de él, a través de Content Values, evitas estar tipeando el código SQL. Ya, ¿ok? Acá, evitas estar tipeando, mira, evitas estar tipeando tu código SQL. Ahora, ¿cómo así? Por ejemplo, acá en el método de insertar yo puedo tipear, pues, en el método de insertar yo puedo tipear el código SQL, un insert into, ¿ya? Un insert into. Insert into el nombre de la tabla y los valores que, bueno, que serán pues variables. Sin embargo, de repente también, para evitar estar tipeando ese código SQL, yo puedo usar Content Value. ¿Ya? ¿Ok? Content Value. Por ejemplo, tú acá tranquilamente, ya, tranquilamente lo puedes llamar acá una variable data. Content Value. Una variable data de tipo Content Value. Ya. Ahora, ¿qué vas a hacer? Mira, en esta, es como un array list. Es como la clase mat que en algún momento dado se vio en Java. Mira, ahora ¿qué le vas a decir? Que en la variable data de tipo Content Values escriba con el método put. Y mira, te pide dos parámetros. Acá lo puedo ver mejor, ¿no? Put, mira, te pide la clave y el valor. ¿Está bien? La clave y el valor. Ahora, entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a guardar el parámetro APE. Voy a guardar ese parámetro APE. ¿Dónde lo voy a guardar? En una clave llamada apellido. Con eso le estoy indicando que guarde ese parámetro que yo le voy a pasar en una clave llamada apellido. Luego, mira, data.put, put. Acá le digo, en una variable, en este caso, en una clave llamada nombres, que guarde el parámetro que le pase. En este caso, el parámetro nombre. Entonces, tanto ape como no se va a guardar ¿dónde? En data. Donde a ese objeto de tipo content values estoy definiendo dos claves, apellidos y nombres. Ya, ¿ok? Ya. Ahora, este método de insertar obviamente se va a encargar de registrar datos sobre la tabla. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es asignarle privilegios de escritura, porque voy a escribir datos, voy a guardar datos. Y para eso se coloca así, mira, this.getWriteable Ese método es un método que te permite asignar permisos de escritura. Aquí al contexto actual. Ya. ¿Y por qué? Porque acá, mira, acá tienes el método insert. Hay un método insert, mira. A través del método insert tú le vas a indicar, perfecto, quiero insertar datos. ¿En qué tabla? Solamente se coloca el nombre de la tabla. ¿Está bien? Y luego simplemente los valores. Mira, string y el método insert. Primer parámetro, ¿dónde quiero insertar valores? Quiero insertar datos en la tabla empleados. Entonces acá sería empleados. Coma. ¿De acuerdo? Ahora, segundo parámetro. Segundo parámetro. Segundo parámetro. ¿Qué columnas voy a insertar? Voy a insertar todas las columnas, salvo el campo, obviamente, en función de estos parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, voy a decirle acá null. Y la parte relevante me dice qué valores se va a insertar sobre la tabla de empleados. Los valores representan la variable data. Entonces, mira, es un método, creo yo, mucho más práctico,
Porque a través del método insert le dices, oye, ¿sabes qué? Inserta estos valores. Data. ¿Dónde? Sobre la tabla de empleados. Y con eso evito estar colocando, esto equivale a colocar insert into el nombre de la tabla de empleados. ¿Ya? ¿Está bien? Donde probablemente acá tú le digas, oye, en la tabla de empleados tengo apellidos y tengo nombres. ¿Y qué voy a insertar sobre él? Por ejemplo, acá le digo, supongamos apellidos, Díaz, nombres, José. Claro que esos datos van a ser variables, ¿no? Pero por ejemplo acá, Díaz, José. En lugar de él, obviamente acá de repente puedo considerar la variable AT, así, y el parámetro no. O sea, precisamente para evitar estar tipeando, mira, todo este insert, más práctico, usa el método insert, el método que ya existe en Android. Solamente colocas el nombre de la tabla y qué datos. Y listo, es mucho más práctico. Pero bueno, finalmente hay, como les comentaba, hay varias formas de manejar base de datos, ¿no? Ya, ok, ese es el método de insertar. Ya, y acá pues tranquilamente puedes colocar acá, cuando llame a este método, le puedes indicar pues un TOS, ¿no? Un TOS le dices acá, por ejemplo, registro insertado correctamente. Registro insertada correctamente. A ver, por ejemplo, acá me pide el contexto, ¿no? Acá puedo poner aquí, como no existe get mediaactivity.d this, acá puedo poner get, pongamos por acá, le digo get application context, o si no, simplemente le digo this. Ya, a ver, vamos a verificar por aquí. Mediaactivity.this. No está reconociéndolo inicialmente porque me dice que aún no ha sido englobado. Entonces, por ejemplo, por aquí, para no cambiar el enfoque, esto lo voy a borrar por un momento, ¿ya? Ok, entonces, a ver hasta ahí. Tenemos el método de insertar. Ya, ya. Ahora, por ejemplo, yo quiero, pues, por ejemplo, quiero que cada vez que yo quiera insertar datos, probablemente necesite asignarle los permisos de escritura. Pero ¿qué pasa si yo quiero evitar eso? Entonces yo puedo elaborar un método, ya, un método que represente la clase de mantenimiento. Mira, supongamos acá le digo, supongamos permiso. A ver, permiso, abrir vamos a darle, ¿ya? Así ya bien. Mira, acá lo que estoy haciendo es lo siguiente, estoy elaborando un método abrir de tipo mantenimiento. Estoy elaborando un método abrir de tipo mantenimiento. ¿Para qué va a servir eso? Este método abrir de tipo mantenimiento me va a permitir, pues, me va a permitir, me va a permitir asignar privilegios de escritura sobre la base de datos. De tal manera que cada vez que yo quiera insertar datos, para no estar colocando el método get, writable, database a cada momento, tranquilamente puedo llamar al método abrir. ¿Ya? Y para ello pongo acá esta variable. A ver, acá he declarado una variable de tipo SQL Link Database, la línea 14. Debe, punto, en este caso, vamos a ponerle acá, igual, this, hago mención al contexto, punto, get, writable database. Ya, ¿de acuerdo? Ahí lo que estoy haciendo es establecer los permisos de escritura a la variable db.
Quiere decir que a través de él ya puedo ejecutar cualquier comando de tipo insert, de tipo update y de tipo delete. Insert porque voy a grabar datos, update cuando voy a modificar, pero finalmente también se va a grabar en la tabla, y delete cuando voy a borrar la información de la tabla. Entonces, ahí ya tengo los permisos. Ahora, ¿a quién se le va a asignar esos permisos? Mira, acá se asignan los permisos a la variable DB. Pero sin embargo, este método es de tipo mantenimiento, entonces tiene que retornar un valor. Si yo colocara un void, perfecto, no hay valor que retornar, pero sin embargo, como es de un tipo de datos distinto a void, ahí tenemos que indicarle que retorne. ¿Que retorne qué? Que retorne el contexto actual, es decir, acá le digo this. ¿Ya? Entonces, es mucho más práctico elaborar un método que asigne permisos que estar estableciendo cada vez que quiere insertar un dato. Ya, ¿ok? Ahora necesitamos generar una consulta. Voy a hacer todo el procedimiento, pero inicialmente te va a imprimir solamente un dato. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero al menos tienes ya toda la lógica para ir guardando y recuperando una serie de datos que hayas registrado. Entonces, mira acá, tengo un método public de tipo string, pero yo quiero que este método retorne un string de tipo, un método consulta de tipo string, pero que va a retornar como un arreglo. Mira, acá hay un método consulta, mira aquí, ojo, un método consulta, si yo pongo acá nada más así, quiere decir que este método consulta va a retornar solamente un valor, o solamente un apellido, o solamente un nombre, o solamente un código, siempre y cuando sea texto, ¿no? Porque es string. Pero yo quiero que retorne un conjunto de valores, el código, el apellido, el nombre. O sea, quiero que retorne 3 valores por lo menos, el código, el apellido y el nombre. Entonces hay que trabajarlo como un arreglo. Así, corchete. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente acá voy a declarar un arreglo resultados, ¿está bien? Donde en ese arreglo resultados, ya, voy a decirle que me arroje la longitud del arreglo, por ejemplo, sea 5. Ya, 5. ¿Qué quiere decir con esto? Que acá en esta variable de resultados se va a almacenar 5 registros. Por ahora, claro que esto podría variar a medida que vamos insertando más datos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien, ahora lo que voy a hacer es, hasta ahí voy a guardar 5 registros. Puede ser más, ahí tú determinas la longitud. Bien, ahora voy a personalizar los nombres de las columnas, de los campos. Yo sé que la primera columna es ID, el otro es guión bajo ID, el otro es apellido, nombres. Lo puedo personalizar. Por ejemplo, esta string, acá le digo calls de columnas. Y acá entre llave, no sé si recuerdan cuando manejamos arreglos, ya, acá le vas a poner el primer parámetro, mira, ID, coma, en este caso el otro va a ser apellidos y el otro va a ser nombres. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy definiendo, en este caso estoy definiendo toda una
Estoy personalizando el nombre de las columnas. Ya, ¿ok? Mira, ahorita este de ID, ahora lo vamos a autogenerar. Este dato es importante. ¿De acuerdo? Mira, por ahora vamos a ponerle así, ¿ah? ID. Fíjate que eso lo vamos a autogenerar acá, porque todavía no hay ninguna clase. Ya, ahí tengo ya las columnas. Perfecto. Mira aquí, ¿ah? Tengo un arreglo resultados, donde acá le voy a decir que voy a guardar 5 registros, puede ser más, puede ser menos, 5 empleados, mejor dicho. Y acá tengo la posibilidad de personalizar el nombre de las columnas. ID, apellidos, nombres. Ahora esto todavía queda pendiente porque quiero hacer un cambio acá en la primera columna. Ya, ¿de acuerdo? Ya, ahora, ¿qué más? Por ejemplo, aquí, mira, ¿qué más? Como quiero guardar un conjunto de datos, y precisamente mencionamos un término llamado cursor. Cuando tú vas a consultar datos, todo ese conjunto de datos se va a guardar en una variable de tipo cursor. Entonces, mira, acá pones cursor, un objeto. Bueno, cursor es una clase, hay que importarla. Ya. Igual. Ahí, ahora, ¿qué necesito? Mientras que a través del método abrir yo le asigno privilegios para escribir datos, ahora con este método voy a consultar datos. Entonces hay que asignarle privilegios de lectura. Acá es privilegios de escritura. Ahora hay que asignarle privilegios de lectura. Entonces para ello se coloca this.get, acá está, mira, esa opción. Get read database. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, punto. Así como cuando yo, por ejemplo, usé el método insert, para consultar uso el método query. Ya, uso el método de query. Es decir, le digo acá, ¿qué quiero consultar? Habitualmente cuando tú vas a consultar una base de datos le dices select, asterisco, from y el nombre de la tabla, algo así. Ese es el código SQL. Pero ahora con este método query solamente le dices, entre comillas, quiero consultar la tabla de empleados. ¿Está bien? Perfecto, coma. Y ahora le digo, oye, pero esa tabla de empleados tiene varias columnas. Ah, ya, le digo acá, call, que consulte esas tres columnas. Call, ¿de acuerdo? Y bueno, en realidad aquí sí hay varios parámetros. Mira, acá hay una serie de parámetros que te piden, mira. El primer parámetro te pedía la tabla, segundo parámetro qué columnas. Y mira, ¿cuántos parámetros más hay? Te pide 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros. Esos parámetros sirven, por ejemplo, para para filtrar por algún campo. De repente nosotros queremos agrupar por datos, es decir, de repente por ahí quiero hacer un conteo, quiero sumar, ¿está bien? Por ejemplo, hay un parámetro que permite ordenar datos. O sea, el tercer parámetro es para, en este caso, elegir algunos campos nada más, para que solamente imprima algunos campos. El cuarto parámetro ya es para poder elegir los campos, pero a nivel de arreglos. El quinto parámetro es para, por ejemplo, agrupar ese select de tal manera que te permita, por ejemplo, mostrar, imaginemos, el número de empleados por sexo. O sea, voy a tener que agruparla por la variable sexo, group by. Pero quiero obtener el número de empleados por ocupación, group by. Pero de esas listas de ocupaciones que puede haber, de repente me interesa solamente una o dos ocupaciones. Para eso aplicas un where con Javi. Y por último, si quiero ordenar datos, order by. ¿Ya? Entonces, pues hay que pasarle varios parámetros. Pero por ahora solamente, acá necesariamente hay que cumplir la sintaxis, pues.
son 6 parámetros, ¿no? Entonces hay que darle 6 null. Que le digo que no aplique esos parámetros que están pidiendo. ¿Cuántos van? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. Punto y coma, ¿no? Ya. A ver, hasta ahí, por favor. Ya, ok, entonces obviamente este código no va, pues, ¿no? Ya, a ver ahí. Ya, ok, ya. Muy bien. A ver, ¿qué más vamos a hacer por ahí? A ver. Ya. Hasta ahí ya tenemos ya, ahora, precisamente el cambio que quiero manejar aquí, mira. Este, mira, si tú verificas un poco, la tabla de empleados tiene ese campo guión bajo ID. Y cuando yo consulte la tabla de empleados, acá va a consultar la variable call. Y en la variable call no va a ubicar el ID, porque es guión bajo ID. Entonces, mira, esta es una palabra clave que básicamente identifica llaves primarias. ¿Y qué son las llaves primarias? Los campos que no admiten valores duplicados o valores nulos. Es decir, no puede haber dos empleados con mismo código. O no puede haber un empleado sin código. Por lo menos en el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, mira, en la parte superior vas a decirle acá import. A ver, vamos a decirle acá static. Ya, acá le dices Android punto. A ver, mira, provider punto. A ver, acá tenemos base column punto. Y acá está, mira, un ID. Ahí está un ID, mira. Ese es el que identifica la llave primaria, arriba. Ya, esto es importante. Ya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no sé si ya consideraron, import static android.provider.basecolumns.guión-id.
Ya está, ¿no? Bien. Ahora, precisamente, acá vas a hacer el pequeño cambio, ¿no? Aquí, ahí en calls, vas a decirle esta variable, ID. Ya está. Como este es un parámetro que forma parte de la llave primaria, así 5 millas nada más. Ya, entonces fíjate, todo lo que yo consulte se va a guardar en una variable de tipo cursor. Es en esta variable C donde guardo todo lo que retorne esa consulta. Yo tengo 5 empleados, esos 5 empleados se guarda en la variable C. Tengo 2 empleados se guarda en la variable C. Ya, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora lo que yo necesito es identificar a cada campo. Al campo ID, al campo apellidos, al campo nombre. Y eso lo voy a trabajar ahora algo así como índices. Lo voy a trabajar como una especie de índices. Le voy a decir que, por ejemplo, me captura el índice de ID, me captura el índice de apellidos y de nombre. Recuerda que este es un arreglo. Si es un arreglo, ID tendrá el índice 0, apellidos 1, nombres 2. ¿No? Entonces son índices. Es un arreglo, recuerda. Entonces acá en una variable, por ejemplo, le digo ID, AP y nom. ¿Está bien? Le digo que la variable, le digo que en la variable ID, que este lo considere como índice, que capture el índice del primer campo, del índice ID, del campo ID. Y para ello, lo que hago es colocar el objeto get column index. Y acá le digo ID. ¿Qué estoy haciendo con él? Estoy capturando el índice del campo ID. ¿Está bien? Que representa al conjunto de datos C. Recuerda que en C tengo la lista de empleados. Entonces estoy leyendo la primera columna y eso lo estoy identificando a través de un índice, ID. Ya, ¿de acuerdo? Acá en la variable AT igual, c.getColumnIndex, acá entre comillas sería apellidos, ya, en la variable nom sería c.getColumnIndex, y acá le digo nombres, estoy capturando el índice de cada columna. Ahora, si nosotros queremos imprimir toda la data, por ahora básicamente como un proceso cíclico, pero que finalmente, como estamos trabajando solamente con un text view, va a imprimir solamente un dato. Pero igual colocamos el bucle que me permita leer toda la información de la tabla. O sea, mejor dicho, toda la información de la variable C, porque recuerda que en la variable C de tipo cursor es donde tenemos toda la información que retorna la consulta. Ya, ¿ok? Bien, entonces, para eso, si tengo toda la información en C, creo yo debería ser un bucle, ¿no? Un bucle. Ya, ahora un bucle. Imagínate que tengo 5 empleados. ¿Cómo consultar los 5 empleados? El bucle debería empezar en el primer registro. ¿Cómo le digo que el bucle empiece en el primer registro? Usas el objeto c.move to field. Con eso le dices que el bucle empiece en el primer registro. ¿Está bien? Hasta que, hasta que no haya terminado, ya,
hasta que no finalice ese conjunto de datos. O sea, que genera un bucle desde el primer registro hasta que encuentre datos. Entonces, para eso tú vas a negar y acá le dices c.is after last. Ya. De esa manera le estás indicando que recorra todos los registros. Pero ahora, ¿cómo le digo que salte de registro a registro? c.move to next. Ya, move to next. Ya está. Ahí le estás indicando que genera un bucle del primer registro hasta el último registro. Y que vaya trasladándose, vaya saltando de registro a registro. Es como si estuvieras, le estás indicando acá que quieres subir, quieres ir a tu segundo piso, entonces que empiece en la grada 1, en la primera grada, hasta la última. Y acá que vaya avanzando de grado en grado. Uno por uno, el peldaño en peldaño. Bien, por lo tanto ahora en la variable resultados, donde vamos a guardar toda la lista de empleados, mira, la variable resultados, ¿se recuerda resultados? Es un arreglo. Ahí, entonces hay que decirle que en esa variable resultado, pero cuyo índice va a ser variable, ya, índice va a ser variable, entonces vamos a ir guardando toda la información. Entonces acá voy a declarar una variable índice que empiece en 0. Por lo tanto, acá en la variable resultados hago mención al índice, ahí ¿qué voy a guardar? Voy a guardar todo lo que retorne el método, mira, leo acá a través del método getString, leo el ID, más concateno, ahí está el ID, ¿no? Ya, ahí, más c.getString, ahí concateno la variable AT. Si gustas acá lo puedes concatenar con un espacio para que no aparezca todo junto. Más un espacio, y acá le digo c.getString, y acá le digo, en este caso, no. ¿De acuerdo? Fíjate aquí, mira, en la variable resultados, inicialmente en el índice 0, le estoy indicando que se guarde el ID, que se capture el apellido y que capture también el nombre. ¿Está bien? Y eso también que lo realice para el siguiente registro. Recuerda, acá empieza en 0. Entonces, acá debería decirle I es igual a I más 1. Para que se vaya incrementando de uno en uno, de tal manera que en la variable resultados podamos tener la lista total de empleados. Terminado con el for, vamos a decirle que este método retorna un valor de tipo texto, un arreglo. Entonces, y ese arreglo sería resultado. Mira, string, corchete, resultados corchete, de tipo string. Entonces, que retorne ese conjunto de valores. Bueno, acá sería un return, ¿no? Return resultados. Terminamos con el punto y coma. Ya. Y como buena práctica de programación, siempre que hayas abierto una base de datos, está bien, hay que cerrar la base de datos para no consumir recursos en vano, para no consumir memoria, procesador en vano. Entonces acá tienes que cerrar, en este caso, el contexto actual. This.class. Ya, a ver hasta ahí, por favor. Como ves, hasta ahí puntualmente tiene dos métodos. De repente el método que definitivamente es un poquito más engorroso es el método consulta, porque tiene que consultar toda la información, trabajarlo en un objeto de tipo cursor. En cambio, para la parte de la inserción es mucho más sencillo. Solamente le digo qué dato voy a insertar y dónde voy a insertarlo. Y listo.
Cambio para la consulta sí hay que realizar procesos adicionales, ¿no? A ver, hasta ahí ejecutará, ¿qué opinan? A ver, hasta ahí ejecuta Ticlavilca. Tú mismo eres. A ver, hasta ahí ejecute. ¿O tienen alguna observación por ahí? Así es, claro que sí, Ana, perfecto. Hasta ahí, si tú pierdes, precisamente perdemos tiempo ejecutando, no va a salir nada. ¿Por qué? Precisamente eso esperaba que ustedes me comenten, ¿no? Lo hizo Ana Villarroel. Recuerda que esta clase de mantenimiento es un repositorio de código, nada más. Entonces, por sí solo no se va a ejecutar. Necesitas llamar a esta clase de mantenimiento desde una activity, desde una actividad. Porque sabemos que en Android lo que corre son las actividades. Entonces, hay que llamar a la clase de mantenimiento desde la activity, por lo menos media activity, ¿no? Ya, ok. Entonces, vamos a media activity. Ya, vamos a media activity. Ahí que debemos de hacer. Recuerda aquí, ¿qué tenemos aquí, por favor? ¿Qué es lo que tenemos? En Media Activity solamente generamos un text view, ¿no? Nada más, ¿verdad? Entonces hay que crear la variable, pues, ¿no? Acá le digo private text view, txt resultados, creo que le puse así, txt resultados. Sí, ahí está. Entonces, obviamente acá hay que crear la referencia. Text view, ¿no? Ya. Orellana, por favor, no hace eso. Ya está. ¿Y ahí qué más? Ahí lo que debemos de hacer es crear un objeto de la clase mantenimiento. Mira, mantenimiento M igual a new mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. ¿Cuántos parámetros hay que pasarle ahí, Ana? Ana, ¿cuántos parámetros le pasamos ahí? Porque me manda un error, ¿no? Uno, nada más, claro, porque acá indica, ¿no? Así es. ¿Dónde está? Acá está, mira, mantenimiento, solamente un parámetro que representa el contexto, nada más. Entonces acá le digo this, el contexto. Si yo lo dejaba acá con los 4 parámetros, entonces al crear un objeto de la clase mantenimiento hay que pasarle esos 4 parámetros. ¿Ya? Entonces, finalmente depende de cada uno. Bien. ¿Qué más? Quiero escribir datos. Como quiero escribir datos, ¿a quién debo de llamar? A este método, ¿dónde está? Al método abrir, porque es el que te permite, te asigna el privilegio de escritura. ¿Cómo llamar al método abrir? Simplemente pongo el nombre del objeto mantenimiento, que es m.abrir.
llamo al método que te permite asignar privilegio de escritura. Ya, una vez abierto, es decir, una vez asignado el privilegio de escritura, debemos de insertar datos. Hay que llamar a este método de insertar, donde habrá que pasarle un parámetro AT y un parámetro NOM. Entonces, ¿cómo sería acá? m.insertar. Un apellido, Díaz, ¿está bien? Coma, un nombre, José. Oye, pero que yo quiero que sean datos variables. Entonces, ¿qué puedo hacer? Mire acá. De repente, este método llamarla desde un botón. ¿No? Este método llamarla desde un botón de tal manera que el primer parámetro sea la variable que captura del primer editex y el segundo sea del segundo editex. ¿Ya? Así. Ya, muy bien. Ya. Por ejemplo, un dato nada más. Ahora quiero consultar datos. Entonces quiero imprimir los datos. Quiero consultarla. m.consulta. O sea, hasta ahí ya va a imprimir los datos. Hasta ahí ya imprime los datos. Entonces acá tú puedes colocar aquí lo que intentábamos colocar acá a través de un TOAS, ¿no? Acá ya puedes poner un mediaactivity.div y acá le dice registro insertado correctamente, ¿no? Correctamente. ¿Qué más? TOAS.lenson.show. Ya. Hasta ahí ya insertó ya. Ya, ahora perfecto. Entonces, por lo menos hasta ahí ya debería estar insertando. Pero efectivamente, quiero ver en pantalla si efectivamente insertó, porque acá está, hasta aquí va a salir el mensaje indicando que se insertó. Pero ¿cómo saberlo? Hay que mostrarlo en pantalla. Entonces, para ello le digo, n punto, en este caso, ¿qué es? ¿Qué método es el que se encarga de mostrar los datos? El método consulta. Acá está el método consulta. Entonces acá le digo m.consulta, ¿no? m.consulta. Ya, pero mira, si reviso un poco, el método consulta retorna valores de tipo string, o sea, un arreglo de tipo string. Entonces, ¿qué debo de hacer? Guardarlo en una variable del mismo tipo, algo así, string, data, pero así no, porque me manda un error, mira. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Guardarlo en un arreglo, así, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, por lo tanto, necesito imprimir la data sobre el text view. Entonces acá le digo txt resultados.ctext. Si yo tengo una lista de empleados, ¿cómo hago? Considerando que acá has insertado varios empleados, pero quiero insertar el primer empleado. Se supone que todo lo consultado se guarda en la variable data. Tengo 5 empleados se guarda ahí. Pero quiero mostrar solamente el primer empleado. ¿Qué hacemos? Acá llamamos a la variable data, ¿ya? Y entre corchetes hacemos mención al índice. Solamente 0. ¿Recuerdas? 0 que es el primer registro, ¿no? Se podría decir. ¿De acuerdo? Luego, hasta ahí ya estoy consultando, estoy imprimiendo los datos. Y bueno, pues hay que llamar a este método cerrar para no consumir recursos en vano. Una vez que consultó, hay que cerrar ya el flujo de datos. Entonces le digo acá n.cerrar. Si no le doy cerrar, aparentemente no va a suceder nada, solamente que internamente te va consumiendo recursos. ¿Ya? ¿Ok? Listo. A ver, hasta ahí, por favor, ejecútenla. A ver, hasta ahí ejecutemos y compartan su pantalla, por favor.
Ya, a ver muchachos, pueden compartir su pantalla. A ver, Ana, puedes compartir tu pantalla. O quién había terminado, por favor. Paula. Paula está con celu. Ella va compilando mentalmente nada más. Sí, es que yo me conecto de mi celular porque así puedo ver la clase y la computadora no se me congela. Ah, sí, ya. Pero y y la computadora lo trabajas ya independientemente. Ajá, o sea, tengo acá el teléfono acostado y la computadora acá programando. Ah, claro, claro. Ah, ya, está bien, te doy, perfecto. ¿Qué tal? A ver, ¿alguien puede compartir ya? De repente me ubico en una línea previa, no sé, ustedes me pasan la voz. O donde me ubico para que vean bien y posterior a eso. A ver, Delgado. A ver, Delgado, comparte tu pantalla, por favor. A ver, ¿dónde? Delgado. A ver, comparte tu pantalla. Ya. A ver, primero, veamos, a ver, anda la clase de mantenimiento, por favor. A ver, solamente para chequear, expande el import, por favor, la línea 2, expándela. Ya, está bien ahí. Créate table empleados, ID, de tipo entero, primary key, auto, increment, y ayuda con los nombres, fíjate, por favor. Ya, security database, por lo menos por ahí creo que está bien. Contexto, empresa, ya. El método concrete, ya que está ejecutando la variable tabla, ya más abajo, a ver, a través del método inserta más abajo, correcto ahí, a través de la variable data put, estás escribiendo datos tanto de apellido, de nombre, si no me equivoco es nombres, ya, nombres con S, ya, a ver, guárdalo y vuélvelo a ejecutar, por favor, por lo menos viendo ahí rápidamente, ¿no? De ahí seguimos visualizando. También abajo, mira, justo estoy viendo en la línea 47. En la línea 47 también es nombres. Ya, creo que es todo. A ver, porque esos son los nombres, los campos, ¿no? Y según la estructura de la tabla, creo que fue apellidos. No, ahí está, mira. ¿Ven ahí? Ya, entonces, ¿por qué nombres? ¿Por qué nombres, no? Con S, plural. Porque fíjate, a ver, vuelve, Delgado, por favor, vuelve a tu código. Porque en tu tabla empleado en línea 13, el último campo dice nombres, por eso, ¿no? Ya, de acuerdo, muchachos, hasta ahí debería salir este registro, ¿no? Esa es una forma. Ahí está, 1 Díaz José. Ya, listo, gracias, Delgado. Ya, entonces ya todos vieron el resultado de esa aplicación.
Ok, muchachos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna dificultad? Mira, les comento lo que pueden hacer, por ejemplo, mira, supongamos yo quiero que estos datos, mira, ojo, todo lo estoy llamando directamente a través del método onCreate, o sea, se va a ejecutar automáticamente. Pero mira, para que tú vayas más o menos ya mejorando lo que acabo de hacer, elaborarías una activity con por lo menos dos editx y un botón registrar, insertar, guardar. Y a través del método setAndClick de ese botón, ¿qué harías? Llamarías un objeto de tipo mantenimiento, llamarías al método abrir y llamarías al método insertar, donde le pasarías como parámetro ¿qué? Como parámetro el valor que recoja de la variedad del primer editx y el segundo valor que represente al que recoge el valor del segundo editx. Se le pasa como parámetro la variable. Eso nada más. Pero ahora yo necesito con otro botón que imprima, un botón que registre y un botón que imprima. Entonces, para el botón imprimir, ¿qué harías? Crearías un objeto de mantenimiento, llamarías al método abrir, ¿no? Porque abrir lo que hace es definir las propiedades de escritura, ¿no? Bastaría, creo yo, al método consulta y a la impresión de datos. Como ya consulté, quiero que cierre el flujo de datos, pues llamo al método cerrar, ¿no? 7. El botón abrir llamaría a la línea 16 hasta la línea 20, ya. Ese código lo encapsulas en el evento setAndClick del botón. Y para un botón imprimir, un botón consultar, definitivamente línea 16. Y luego la 21, la 22. La 23, bueno, es opcional, ¿no? Pero lo normal es que de repente una vez que consulte, que cierre el flujo de datos, la 23. Entonces ahí de esa manera puede ir más o menos ya definiendo las dos acciones mucho más, de repente más interactivas, ¿no? Ok, preguntas hasta ahí.